Muy bien, pues qué bendición poder estar aquí con ustedes hoy compartiendo la palabra de Dios en esta tarde. Muchas gracias. Y yo quisiera que hoy, en este tiempo, nuestro corazón esté dispuesto para con Dios respecto a lo que hoy vamos a ver. Yo quisiera que hiciéramos una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias hoy por esta oportunidad que nos das, Dios. Gracias, Dios, porque nos permites aprender de tu palabra, que tu palabra hable, Dios, a nuestro corazón. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de congregarnos, Dios, de que Dios, de todas las iglesias de esta ciudad, Dios, hoy se puedan congregar, Dios, unirnos en un solo corazón y buscarte a ti, Dios, y clamar a ti. Recibe hoy toda la gloria y toda la honra, y te pedimos, Espíritu Santo, háblanos, Señor, en esta tarde a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que abramos nuestras Biblias en la segunda carta a Samuel, la segunda carta de Samuel, en el capítulo 11, por favor. Escuchen, porque hoy este tema que vamos a hablar es respecto a las consecuencias del pecado. Hemos estado viendo acerca de la gracia, y ¿quién de los que estamos aquí no hemos recibido de la gracia del Señor, su perdón? Todos hemos recibido de su gracia y de su favor. Y sin embargo, hoy quisiera hablarte acerca de las consecuencias del pecado. Para cada uno de nosotros que hemos recibido de su gracia, de su amor, de su perdón, creo que es tan importante podernos mantener en gratitud, buscando a Dios. ¿Qué pasa, muchachos, cuando en nuestra juventud tal vez estás en una etapa donde hay muchas preguntas, muchas dudas? ¿Y qué pasa cuando dentro de los jóvenes que llegan a una iglesia, que están buscando a Dios, que decimos amar a Dios, entras en una relación sexual con tu pareja? Y entonces dices: ok, ya la regamos, nos vamos a casar, le pedimos perdón a Dios y queremos hacer las cosas bien ahora, así que nos vamos a casar. Y entonces te casas. ¿Cuál es la diferencia con un joven o con dos jóvenes que llevan también un noviazgo dentro de la iglesia, pero se mantienen en pureza, y los dos también se casan? Unos se mantuvieron puros hasta el matrimonio y otros recibieron la gracia de parte de Dios y el perdón. Pero yo quisiera hablar hoy un poquito de si en un momento dado podría haber consecuencias. Podría haber consecuencias. Eso creo que no va a ser sencillo, ¿verdad? Porque eso corresponde solamente al corazón de Dios y de lo que Él quiere hacer en cada uno de nuestras vidas. Porque cuando Él perdona, olvida todo. Y sin embargo habrá una diferencia entre dos jóvenes que vivieron en pureza y dos jóvenes que tal vez no se esperaron hasta el matrimonio. Yo quiero que veamos a través de esta historia en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, la siguiente historia de un hombre que seguramente conoces y que ayer lo recibíamos también parte de esta historia a través del pastor Chevaile. Y dice en 2 de Samuel 11:1: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era como muy hermosa. ¿Qué es lo que encontramos aquí en el corazón de David? David es una persona que conoce a Dios. David es una persona que tiene temor de Dios, y sin embargo hay un momento en su vida que no sale a pelear mientras él tiene a su pueblo peleando. Él está descansando como rey, y eso de alguna manera algo en su corazón le produce. Versículo 10:
dice que le hacen saber a David, bueno, es que él manda a preguntar quién es esta mujer, y él dice que le hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Ok, bueno, me brinqué unos versículos donde David manda a traer a esta mujer, y ¿qué es lo que acontece? Que ella queda embarazada. El esposo de esa mujer está en la guerra, así que David lo manda a traer. ¿Para qué lo manda a traer? Para que se venga de la guerra y esté con su mujer. ¿Por qué? Ella ha quedado embarazada, pero ella no va a decir de quién es ese hijo. De David. Entonces David, de una manera astuta, tratando de cubrir su pecado, manda a traer al esposo y le dicen que él no quiso descender. Versículo 11. Urías le responde a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Imagínate a este hombre peleando por su rey. Lo mandan traer, y él, en el concepto que tiene de cuidar a su rey y a su pueblo, sin saber que ya este rey se ha metido con su mujer, dice: claro que no lo voy a hacer. Hay un pueblo allá que está peleando, y mientras yo voy a venir a descansar y estar con mi esposa, no. Así que él no quiso y se quedó ahí en el palacio. Y entonces encontramos que le dice en el 12: David le dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. David lo convidó a comer, ¿y a qué más? A beber con él. ¿Hasta qué? Embriagarlo. ¿Por qué David lo quería embriagar? Porque ya borracho le iba a decir: vete con tu esposa. De una manera, David está buscando la manera de cubrir ese pecado. Dice ahí seguimos leyendo en el versículo 13: y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Qué increíble. David lo manda a emborrachar y le dice: Urías, tú has sido increíble, ¿sabes qué? Vete a descansar con tu mujer. ¿Y qué dijo Urías? Nunca, mi Señor, yo nunca, mi Dios, yo fiel a ti, Señor. O sea, ni borracho lo convenció. Aún borracho mantenía más su dignidad este hombre que David. Y David por todos los medios queriendo cubrir su pecado. Y entonces David manda una carta. ¿Y qué es lo que manda decir? Que lo manden al frente de la batalla, para que cuando esté allá lo dejen solo y muera. Díganme qué pecado hasta este momento David ha cometido. Número 1, adulterio. Número 2, ¿qué más ha hecho David? Le ha mentido a uno de sus generales, está mintiendo. Número 3, lo está emborrachando. Número 4, asesinato. Cuando tú tratas de cubrir un pecado, joven, lo único que vas a hacer es que se va a empezar a hacer más grande. Lo que nosotros deberíamos de hacer es confesar nuestro pecado. Pero David es una persona que ama a Dios, que de alguna manera está ahí como cualquiera de nosotros. Pero hay un momento en el cual él se equivocó. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que en lugar de reconocer, él trata de cubrir todo ese pecado. En el capítulo 12, versículo 1, dice esta historia: que Dios envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, escucha lo que le dice el profeta a David: había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno
de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal es digno ¿de qué? De muerte. Miren, muchachos, para todos nosotros es más fácil siempre juzgar ¿qué? Los pecados de todo a nuestro alrededor, pero no de observar nuestra propia vida. Cuando a David le cuenta esta historia el profeta y le dice: mira, hay un hombre rico, hay un hombre pobre, pero este hombre rico tomó aquel corderito de aquel hombre pobre, David se enciende y dice: no, espérame, ¿cómo va a ser posible esto? Ese hombre merece la muerte. Así que lo que sigue a continuación, versículo 7: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Escucha lo que Dios le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. A veces se nos hace tan fácil, tan sencillo decir: yo amo a Dios. Ok, bueno, sí, ya te fallé, Dios, pero pues me da vergüenza, mejor lo cubro con otro pecado y ahí te la llevas. Y al final de cuentas estamos esperando en la gracia de Dios y en su perdón. Dios le habla muy fuerte a este rey que dice la escritura que tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Y sabes qué pasó? Que David escribe un salmo y que le dice: Señor, si quieres quítame todo, pero no quites de mí ¿qué? Tu Santo Espíritu. David clama por perdón, por misericordia, y ¿sabes qué? La recibió. Recibe la misericordia de parte de Dios. Y entonces Dios, en el versículo, ahí mismo en el versículo 12 estamos, 13: entonces dijo David a Natán: pequé contra Dios. Y Natán le dijo a David: también Dios ¿a qué? Remitido tu pecado. Escucha, no morirás. ¿Hubo perdón para David? Hay una consecuencia para el pecado, jóvenes. La escritura dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y David en su arrepentimiento dice: yo me equivoqué, yo fallé. Y Dios, el profeta le dice: no te preocupes, Dios ha escuchado tu corazón y ha sido perdonado. Pero escuchen, porque dentro de nuestra vida a veces como hijos de Dios, como cristianos, nos agarramos de la gracia, pero no queremos vivir en gratitud hacia Dios, porque una vez que recibimos la gracia de Dios, ¿sabes cómo deberíamos de vivir? En gratitud. Deberíamos de vivir en gratitud. Escucha lo que dice en el versículo 18: al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. ¿Qué fue lo que pasó? Dios, te pregunto, ¿Dios lo perdonó o no lo perdonó? Sí, pero ¿hubo consecuencias o no hubo consecuencias? ¿Qué es lo que está pasando con el hijo de David? Ese hijo murió. Y a veces para nosotros sentimos como que Dios es, no sé, muy ingrato.
A veces quisiéramos, mira, a veces nuestra forma de pensar es: voy a hacer esto, ok, bueno, ya me equivoqué, perdónenme, ya no pasó nada. Todo lo queremos resolver a nuestra manera y como nosotros queremos. Cuando tú reconoces realmente que te has equivocado, solamente esperas en Dios y dejas que Él obre su voluntad en tu vida, y tú aceptas cualquier consecuencia porque sabes que te equivocaste. Escucha, ¿esa fue la única consecuencia? Capítulo 13, llegamos al siguiente capítulo, y en el versículo 7 del capítulo 13, escucha lo que dice. David envió a Tamar a su casa. ¿Quién era Tamar? Su hija de David. Y dice que David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amón, tu hermano, y hazle de comer. Amón es su hermano de Tamar, o sea, otro hijo de David. Y dice que fue a Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón y a la alcoba. Cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. ¿Sabes qué otra consecuencia vio David dentro de su familia? Violación de su propia hija por un hermano. Ya había sufrido la consecuencia de alguna manera. ¿Fue perdonado o no fue perdonado? Sí. Pero ahora vio la muerte de su niño, y ahora en el siguiente capítulo encontramos que él ve que su hija es violada por uno de sus propios hermanos. Ahora, ahí en el capítulo 13, versículo 21, dice, o sea, le van y le avisan. Luego que el rey David oyó todo esto, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo? Se enojó mucho. Esta parte yo quiero que le pongamos mucho atención, porque David se enojó. ¿Y qué resuelves con enojarte? Él es el rey y le acaban de avisar que su hija había sido violada, pero él no hace nada. ¿Qué es lo único que hace? Se enoja. ¿Qué resuelves con enojarte? Ahora, una pregunta aquí, porque escuchen esto, y aquí es donde quiero que por favor nuestro corazón esté atento. ¿Por qué David solamente se enoja y no hace nada? ¿Por qué no va y habla con su hijo? ¿Por qué no va, no sé, lo mete a la cárcel? ¿Por qué no hace algo? Solamente se enojó, pero no hizo nada. ¿Sabes por qué? Porque pierdes autoridad. ¿Con qué cara le dices a tu hijo que lo que hizo está mal después de lo que tú hiciste? Tal vez tú puedas pensar solamente en la gracia de Dios, pero escúchenme, perdemos autoridad. Mira, joven, yo no sé cuáles son nuestros sueños. Todos los que hoy estamos aquí, ¿tienen sueños? ¿Algunos de ustedes les gustaría ser líder de jóvenes? ¿Algunos de ustedes les gustaría ser pastores, misioneros? Escucha, si tú no vives en santidad, ¿qué va a pasar cuando seas líder? ¿Con qué autoridad le vas a enseñar a tus jóvenes? ¿Qué es lo que les vas a decir? Yo entiendo lo que les vamos a decir. ¿Saben de qué vamos a hablar, no? ¿De qué? De la gracia, del perdón de Dios. Pero ¿y dónde queda entonces nuestro testimonio de decir, de amar a Dios? ¿Y cómo? ¿Cuál es el mensaje que les vamos a dar a las siguientes generaciones
cuando nosotros mismos no tenemos testimonio en nuestras vidas de que vivimos para Dios. Es más fácil dar un sermón que vivirlo y darlo con nuestras vidas. Pierdes autoridad en tu vida. Si seguimos leyendo, hubo más consecuencias. Absalón, cuando ve que no hace nada, mata a su hermano. Y no solamente eso, después de matarlo, se rebela contra su propio padre, contra David. Y luego lo hace huir, y David anda huyendo, y después el ejército de David mata a su propio hijo Absalón. Escucha, todo por una mala decisión, un día en la tarde en un terrado viendo a una mujer. Todo lo que eso desarrolló en su vida. Otra vez la pregunta, ¿fue perdonado? Sí. Sufrió consecuencias. Sufrió consecuencias. Hace años, acabo de conocer a Dios, me invitan a un campamento. No sé, es más, en ese campamento yo me bauticé. Tendría, no sé, 2 semanas de haber conocido a Dios. Supe que fue en Semana Santa, iba a haber bautizos, y yo dije, quiero ir a ese campamento. Cuando llego al campamento, invitaron a un joven que venía de Acapulco. Este joven estaba lleno, eran los huesitos solamente forrado en piel, ojeroso, muy mal que se veía. Y dije, ¿qué es lo que tiene este joven? De hecho, yo no conocía a nadie de la iglesia, todavía apenas los estaba empezando a conocer. Y me explican la historia. Una de las muchachas lo había invitado, que lo conocía de hace tiempo, y en Acapulco, viviendo una vida desordenada sexualmente, sin conocer a Dios. En este caso él no conocía de Dios, pero lo invitan a este campamento para que él pueda conocer de Dios y orar por él para que sea sanado. En ese campamento yo me acuerdo cuando hicieron el llamado de recibir a Jesús, y él pasó, y con lágrimas en los ojos yo lo recuerdo ahí haciendo la oración y pidiéndole perdón a Dios. Y yo me emocioné, yo acabé de llegar, y yo dije, wow, qué increíble lo que Dios hace. Y ¿sabes qué era lo que estaba esperando? Que cuando pasara aquel campamento él iba a regresar a Acapulco, y yo esperaba que la noticia fuera, ¿qué crees? Ya está sano. ¿Sabes qué me dijeron a los meses después? Que él había fallecido. ¿Crees que fue perdonado? Seguramente sí. Yo lo vi postrado y lo vi llorando y lo vi pidiéndole perdón a Dios. Te pregunto, ¿fue librado de las consecuencias del pecado? No. A veces, jóvenes, lo que queremos en nuestras vidas es hacer, deshacer, y después hasta nos enojamos con Dios si acaso vemos alguna consecuencia y decimos, Dios, pero ¿qué pasó? ¿Qué no se supone que tú me perdonaste? Dice la escritura que todo lo que tú siembras, eso cosechas. Si tú siembras una semilla de limón, ¿crees que te dé jitomate? Les pregunto. No, ¿por qué? Porque tiene una naturaleza esa semilla, y lo que tú estés sembrando en tu vida, eso vas a cosechar. Tal vez tú me digas, bueno, Armando, ¿sabes qué? No voy a ser ni líder de jóvenes, no voy a ser ni pastor, ni misionero, ni nada, así que tampoco me preocupa que yo tenga que darles testimonio, o qué testimonio les voy a dar. Ok, ¿sabes qué? Vas a ser papá o mamá. Vas a ser testimonio en algún momento dado para alguien. ¿Cuál es la autoridad con la cual les vamos a enseñar que es bonito vivir para Dios? Escuchen, desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay algo que conmueve y enamora de Dios. ¿Sabes qué? Esa es su gracia y su misericordia siempre que el pueblo de Dios está pecando, fallando. Encontramos eso tan bonito de Dios que nos encanta. Por supuesto que a mí me encanta. Lo que duele en el corazón, duele en el corazón de Dios, es seguramente ver cómo Él nos abraza, nos perdona, y nosotros no queremos seguir viviendo en santidad. Escuchen, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1. Dice su palabra: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué?
ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Cuántos de ustedes traen llaves de su casa? ¿Y cuántos de ustedes llegan a su casa y en lugar de usar las llaves se brincan por la barda? Solo que sean muy extremos, ¿no? Pero ¿qué es lo normal si somos los dueños? Entrar por la puerta. ¿Quiénes son los que no entran por la puerta? ¿Quién dice aquí? Los ladrones. Los ladrones son los que se suben por otro lado. Ahora escúchenme, ¿qué pasa si yo ahorita veo esta pantalla? Yo digo, me gustó. Muchachos, cárguenla, suban a la camioneta porque se va para allá, ¿va? A la iglesia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con eso? Eso se le llama robo. Para que no fuera un robo, ¿qué tendría que hacer yo? Comprarlo. ¿Y eso cómo se le llama? Cuando tú compras algo pagas el precio. Si yo no estoy dispuesto a pagar el precio por esta pantalla y me la llevo, me convierto en un ladrón. Jóvenes, seguramente ustedes admiran a mucha gente y los ven predicando y los ven haciendo grandes cosas o dando conciertos o muchas cosas, pero saben que ustedes anhelan eso, pero saben que no están dispuestos a pagar el precio. ¿Y saben eso en qué se convierte espiritualmente? En ladrones. Porque queremos algo espiritual, pero no queremos ni orar, ni leer la Biblia, ni congregarnos, ni seguir ninguna autoridad. Solamente anhelamos y deseamos, tenemos sueños, pero nadie ya quiere pagar el precio. Eso nos convierte en ladrones. Para que tú no te conviertas en ladrón, entonces tienes que entrar por la puerta. Espiritualmente nosotros vemos en este mundo, en nuestra ciudad, cuánta gente hoy no quiere ir al cielo. Y te pregunto, ¿cuántos no hacen idolatría? ¿Cuántos no se postran ante una imagen? ¿Cuántos no están clamando, poniendo a alguien de cabeza para conseguir novio? A muchos de nosotros dentro de las mismas religiones nos han enseñado a no entrar por la puerta. Y entonces todo mundo quiere ir al cielo, pero no están dispuestos a entrar por la puerta. Nos queremos convertir en ladrones porque queremos solamente el resultado y el fruto. Tú y yo queremos que Dios nos use. Tú y yo queremos que Dios haga algo en nuestras vidas, pero ¿sabes qué? No estamos dispuestos a pagar el precio. Como jóvenes no estás dispuesto a obedecer a tus padres, a tus pastores, a vivir en pureza, en santidad. Y eso se convierte en algo muy, muy triste. Escucha lo que dice Lucas capítulo 4. Me encanta este pasaje. Versículo 33. ¿Ya lo tienen? Lucas 4:33. Estaba en la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? La iglesia, básicamente. Jesús está predicando, estaba en una sinagoga, pero dice que en esa sinagoga un hombre tenía un espíritu ¿de qué? De demonio inmundo. O sea, esta persona asistía a la sinagoga, pero ¿qué tenía dentro de él? Un espíritu inmundo. Pero él se congregaba, él estaba ahí presente, este hombre. Pero cuando ve a Jesús, dice, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y escuchen, yo te conozco quién eres. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Escuchen, se me hace tan impactante lo que el demonio le dice a Jesús. Cuando lo ve, ¿qué le dijo? ¿Eres quién? El Santo de Dios. ¿Sabes qué es lo que te da autoridad en tu vida, joven? La santidad. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Yo entiendo que, mira, podemos aprender a predicar, podemos aprender a cantar, a tocar, podemos aprender todo, pero sin santidad nadie podrá ver a Dios. Perdemos toda autoridad. Un día en el libro de Hechos nos narra una historia de un hombre que ve a Pablo echar fuera demonios.
¿Y qué dijo este hombre, este mago? Dijo, wow. Quiso aprender lo que Pablo hace. Así que cuando ve a un hombre endemoniado, ¿qué hace? Sal fuera en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. Wow, lo aprendió bien. Pero ¿sabes qué le pasó? Fue golpeado. Le quitaron la ropa, salió desnudo y salió corriendo. No se trata de aprender algo. Se trata de pagar el precio por aquello por lo que queremos. Y como jóvenes puedes tener muchos anhelos y muchos sueños. Pero la pregunta hoy en esta tarde es: ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a buscar a Dios y dejar que Dios te use? Dice Jesús: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú vives en santidad, cuando tú empiezas a buscar a Dios, Dios se va a empezar a mover a ti y va a empezar a hacer cosas que ni siquiera las planeaste. Porque Dios, es que qué increíble es que Dios empiece a encontrar jóvenes, gente en este mundo, hijos de Él, que no solamente lo buscan para recibir la gracia, sino que lo buscan porque lo aman y quieren vivir en santidad y en pureza. Qué increíble en el Marcos capítulo 1, versículo 22. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba, escuchen, Jesús les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, y no como los escribas. Recuerden, cuando Jesús vino a la tierra, descubrió el corazón de los escribas. ¿Qué les decía de ellos? Ustedes sí van y hacen largas oraciones en las casas de las viudas, pero no porque tienen compasión de ellas, porque hasta lo que quieren nomás es ir a comer. Y empezó a descubrir por qué hacían muchas cosas. Escuchen, cuando tú y yo no vivimos en santidad, a Dios pierde esa autoridad. ¿Sabes por qué Jesús predicaba con tanta autoridad? La gente se da cuenta cuando tú prediques con autoridad y cuando no, porque a Jesús lo respaldaba su vida. Este demonio también que veíamos ahí le dijo: yo sé quién eres, tú eres el santo. Identificaba que él tenía autoridad. Hace algunos años atrás estuvimos viviendo en el estado de Chiapas. Fuimos como misioneros para abrir una obra. Un día llego a una tienda, a un súper que estaba por ahí. La señora me pregunta y me dice: usted no es de Chiapas, ¿va? Y no me preguntaba tanto porque tuviera cara de gringo, ¿verdad? Obviamente. Me preguntaba porque dice que los de San Luis hablamos como cantadito. Digo, qué curioso, ellos son los que hablan como cantadito, pero decir que somos nosotros. Ok. Me dice: es que por su forma de hablar. Le dije: sí, no, le digo, no soy de aquí de Chiapas. Y ya le dije: mire, soy pastor, venimos a predicar y venimos de San Luis Potosí. ¿Saben qué me dijo? Me dijo: no me diga pastor y de San Luis Potosí. Dice: déjele platico lo siguiente. Aquí adelantito en esta calle había una iglesia. El pastor era de San Luis Potosí. ¿Y qué cree? El pastor dejó a su esposa y se fue con una jovencita de aquí. Y me dijo, me señaló con el dedo y me dijo: seguramente usted va a hacer lo mismo. ¿Saben qué testimonio estamos dejando en este mundo? Nos gusta hablar de su gracia, pero ¿por qué no nos gusta hablar de santidad? ¿Por qué no queremos el reto, jóvenes, de mostrarles a las siguientes generaciones que se puede amar a Dios y que se puede vivir para Dios? Escucha esto, quiero que leamos 3 versículos, yo espero que los puedas apuntar. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Escuchen lo que Pablo predicaba. Hermanos, sed imitadores ¿de quién? De mí.
y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Saben, nosotros hemos cambiado el sermón del cristianismo. ¿Saben qué es lo que predicamos hoy en día los cristianos? Y de hecho está bien, o sea, no voy a decir que está mal. Pero a lo que yo quiero es que veamos cómo Pablo predicaba. Nosotros hoy en día predicamos Hebreos 13:1. ¿Qué dice Hebreos 13:1? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué le predicamos a nuestros amigos? No, mira, tú no pongas tu mirada en mí. ¿Por qué? Porque yo te voy a fallar. Pero en Jesús nunca te va a fallar. ¿Sabes por qué nos gusta predicar así? Porque no nos gusta tener ningún compromiso con Dios. ¿Sabes cómo predicaba Pablo? Él decía, sed imitadores de mí. Él no decía, imiten a Jesús, decía, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque él imitaba a Jesús. Y ese compromiso ya no lo queremos. Es más fácil decir, no, pon tu mirada en Jesús, yo te voy a fallar. Y fue la única ocasión en la que Pablo predicó esto. Primera de Corintios 11, versículo 1. ¿Lo tienen? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué está haciendo Pablo? Está haciendo un revolucionario, está desafiando. ¿Qué es lo que está desafiando Pablo? Todo el sistema. Nosotros no queremos asumir compromisos. No queremos vivir para Dios y a través de nuestra vida darle testimonio a los demás de cómo se puede vivir el cristianismo. Es más fácil decirle, tú ve a Dios, no a mí, porque yo te voy a fallar. Y les digo que no es malo, porque es bíblico, lo encontramos en la Escritura. Pero lo que Pablo no está rehusando es su compromiso que tiene con Dios. Y la iglesia cristiana lo ha rehusado completamente. Estos versículos parece ser que están escondidos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 6. Vosotros, les dice a los tesalonicenses, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, escuchen, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Qué les dijo a los tesalonicenses? Ustedes vinieron a ser ¿qué? Imitadores de nosotros y del Señor. Pablo rehúsa su compromiso de ser ejemplo a los demás. Lo más triste es que nosotros estamos echando todo el paquete hacia Jesús y nosotros ya no queremos compromisos. Escucha lo que Pablo le dice a Timoteo en Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Muy bien, ¿ya lo tienen? Escuchen, jóvenes, lo que Pablo le dice a Timoteo. Ninguno tenga en poco ¿qué? ¿Tu qué? Tu juventud. Escuchen lo que Pablo le pide a Timoteo, siendo su hijo, siendo ya un pastor. Y le dice, no quiero que nadie te menosprecie por ser joven, sino sé que, subráyalo ahí en tu Biblia, sé que, ejemplo en qué? De los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo no le está excusando por ser joven. Bueno, mira, tú como eres joven, Timoteo, pues tienes excusas. O sea, vive como puedas, ¿no? No, le dijo, sé ejemplo a quién. De los creyentes. Jóvenes, escúchenme en esta tarde. Siempre has estado esperando, siempre has dicho, no, es que mi papá no me da ejemplo, es que mi pastor no me da ejemplo, mis líderes no me dan ejemplo. ¿Sabes lo que Pablo le dijo a Timoteo? Yo no quiero que nadie te menosprecie por ser joven. Así que ¿cómo era Timoteo? ¿Estaba joven o no? Y muchas veces ustedes han sido menospreciados por ser jóvenes. El problema no es ese, no es que los menosprecien por ser jóvenes, es que dicen, son chavos.
O sea, no puedes confiar en ellos, porque no se comprometen con Dios. Pero ahora Pablo le dice a Timoteo: quiero que tú seas ¿qué? Ejemplo. Eso es lo que no queremos. Pablo asumía la responsabilidad de ser ejemplo y se lo transmitía a sus líderes. No, yo quiero que tú, Timoteo, seas ejemplo. Qué bueno que enseñas que su mirada debe estar en Jesús, pero no rehuses el compromiso. Allá afuera hay un mundo que hace mil y un cosas mal en contra de Dios. Díganme quiénes son entonces los testimonios. ¿Quién les vamos a decir a este mundo que se puede vivir para Dios? Mi padre físico dejó a mi mamá y tiene otra familia. Mi padre espiritual adulteró, que se supone que me toca a mí vivir. Tengo la excusa perfecta para decirle a mi esposa, para decirle a la iglesia, para decirle a todos que como mi papá físico adulteró, como mi papá espiritual adulteró, entonces esa es una consecuencia que yo también voy a vivir. No me vengan con eso. Anoche mismo Misael, ¿qué nos decía? La unción es la que rompe ¿qué? Yugos. Yo quiero asumir una responsabilidad como hijo de Dios y decirle a mis hijos: aquí estoy, quiero ser su ejemplo. Yo quiero decirle a la iglesia: yo soy el ejemplo de lo que tendremos que hacer al vivir para Dios y amar a Dios. Escuchen, hay un niño llamado Samuel que su mamá no podía tener hijos. ¿Recuerdan a Ana? Y un día clama a Dios y le pide a Dios un hijo, pero le dice que si se lo da, ella lo va a entregar a la iglesia. Y ella cumple su promesa, la lleva ante el sacerdote Elí. ¿Y sabes qué pasa? Elí tiene hijos. ¿Alguien de ustedes sabe cómo se comportaban los hijos de Elí? Hacían todas las cosas mal. En pecado sexual, robaban, lo hacían mal. Con esa familia se creció Samuel. A ellos los vio como sus hermanos. Te pregunto, ¿quién fue Samuel según la escritura? ¿Fue influenciado por sus hermanos? No. Dios tenía un propósito con él y Samuel decidió vivir en santidad porque él sabía que tenía un propósito. Muchachos, hoy estamos aquí y tal vez hay mucha gente a tu alrededor que está haciendo las cosas mal. A veces cuando les pregunto a los jóvenes: ¿por qué hiciste esto? Es que todo el mundo lo está haciendo. O sea, esa es su excusa. Porque todos los demás lo hacen, ustedes también. Samuel no tuvo por qué seguir ese mismo patrón. Y Samuel se convierte aún dentro de esta familia. Mueren sus hermanos, muere su padre espiritual, que son con los que él está viviendo ahí. Pero él se convierte en el gran profeta de parte de Dios. Porque él tenía un propósito, pero decidió algo: vivir, servir y amar a Dios con todo su corazón. Ni tú ni yo tenemos excusa. ¿Sabes para qué? Para decir que todo nuestro alrededor están haciendo las cosas mal, por lo tanto yo también tengo derecho a hacerlo. No. ¿Qué les vas a decir a tus hijos? Lo vuelvo a entender. Les hablaremos de la gracia y del perdón de Dios. Hemos sobreexplotado eso porque ¿quién de aquí no ha recibido? Y es difícil hablar de las consecuencias del pecado cuando entendemos que la gracia de Dios ha sido tan buena para con cada uno de nosotros. Pero ¿saben? ¿Y si se levantara una generación agradecida con Dios, que no solamente clama por gracia, sino de gratitud, y le dice: Señor, yo quiero, Señor, amarte? ¿Nos pueden acompañar en el teclado, por favor? Yo quisiera hacer una pregunta en esta tarde. ¿Hay alguien de los que está aquí que fue invitado
y que nos han enseñado de alguna manera a través de la tradición que está bien postrarse ante una imagen, a adorar ídolos, pero hay una sola puerta. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y si no vas por medio de Jesús no podrás llegar al Padre. Si alguien fue invitado a este congreso y has escuchado cada mensaje desde el día de ayer y ha estado Dios hablando a tu corazón, hoy Dios en esta tarde te hace un llamado para decirte: ven. La religión no es la solución, es una relación con Dios. Si hoy un joven llegó con una religión pero quiere salir con una relación personal con Jesús, yo quisiera saberlo. Y quisiera saberlo si te puedes poner de pie. Si hay alguien aquí que fue invitado y ha estado escuchando estos mensajes, fuiste invitado y te lo dijiste: vamos a ver qué es lo que pasa. Pero si Dios ha estado hablando a tu corazón y hoy quisieras que tu vida fuera diferente, puedes ponerte de pie. ¿Hay alguien en este auditorio que quisiera recibir a Jesús en su corazón? Muy bien. Entonces, así como estamos hoy, yo quisiera que nos pusiéramos de pie. Hace años atrás estaba recién llegado a la iglesia y un día estando ahí, era un viernes de oración, tendría tal vez un mes de haber llegado a la iglesia, tampoco no los conocía, pero ese día, ese viernes de oración, cerré mis ojos y empecé a buscar a Dios. Y cuando cerré mis ojos, vi delante de mí, cuando los cierro veo delante de mí una cruz tirada en el piso, así enorme, grande. Y cuando con mis ojos cerrados empiezo a ver cómo se empieza a levantar aquella cruz, y queda aquí enfrente de mí. Y cuando se para aquí enfrente de mí, lo único que veo enfrente de aquella cruz es un rostro totalmente desfigurado, escurría sangre. Yo me acuerdo que con mis ojos cerrados le dije: ¿quién eres? Me asusté. Lo que escuché fue: soy Jesús. Y le dije: ¿por qué estás así? Mi respuesta inmediata fue preguntar eso: ¿por qué estás así? Y su respuesta fue: por ti. Estoy así por ti. Ese día, en aquel lugar, empecé a llorar a grito abierto. No conocía todavía a nadie. Empecé a llorar y a gritar. Y le dije: Jesús, haz lo que quieras con mi vida, Señor. Aquí está mi corazón y aquí está mi vida. Es tan difícil vivir en santidad cuando no has tenido un encuentro con Él. Si hoy en esta tarde quisiera terminar haciendo una oración, si hoy en esta tarde pudieras, en este día, tal vez sea el tiempo, el momento en el cual Dios quiere hablarte. Y ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por tu gracia y por tu misericordia y por tu perdón. Pero Señor, también quiero vivir, Dios, en santidad, en agradecimiento a ti, Dios, por lo que tú has hecho, Padre. Quiero ser ejemplo a mis padres, Dios. Siempre he querido que ellos me den ejemplo a mí, pero yo hoy quiero ser ejemplo a mis padres. Quiero ser ejemplo en la congregación. Quiero ser ejemplo aún al mismo pastor, Señor. Ser ejemplo en fe, en amor, en pureza, en palabra, en mi espíritu, Señor. Hemos estado hablando de su perdón, de su gracia y de su misericordia. Porque hoy no le dice: Señor, toca mi corazón, Señor.
Es tan fácil cuando lo puedes ver. Es tan fácil amarle cuando lo puedes ver. ¿Por qué no le dices hoy: Señor, te quiero ver, Padre? Te quiero ver, Señor. Mis pies han sido guiados hasta este lugar. Hoy estoy aquí, Padre, y quiero conocerte más. Quiero conocerte más, Señor. Vamos, dile de tu corazón: Señor, aquí estoy. Te necesito. Te necesito. No solamente quiero hablar de la gracia a mis amigos, Dios. Quiero hablar de santidad también. Quiero decirles que se puede, Dios, vivir, Padre, amándote. Quiero manifestar en esta tierra, Dios, que eres un Dios santo, Padre. Quiero recibir tu autoridad, Señor, en este mundo, en esta tierra. Quiero amarte, Dios, así como tú me amas. Quiero corresponderte. Quiero corresponderte, Señor. Oh, Señor, ayúdame. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Padre, a amarte. A amarte, Dios, con todo el corazón, y ser ejemplo, Dios, y no rehusar esa responsabilidad, Dios. Quiero ser ejemplo, Padre, en esta tierra, Señor, de cómo se te puede amar, Dios, porque he sido perdonado, porque he conocido de tu gracia. Quiero, Señor, amarte con todo mi corazón. Con todo mi corazón, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Mil gracias, Padre, por ser bueno, por ser fiel.